Sí, antes de olvidarme. Entonces, miren, estos tres pilares de la logística no se vayan a olvidar. Ténganlo muy en cuenta, ténganlo muy presente. ¿Ya? Las necesidades o requerimientos de los usuarios de los clientes, las cantidades o proporciones, básicamente, que se necesitan en el momento que el cliente lo va a adquirir y el todo puesto a tiempo. El just in time también, conocido en algunos casos. ¿Ya? Alguien me decía que tiene que salir un momento. Bueno, ya. Entonces, la logística se clasifica en aprovisionamiento y compras, logística inversa, inventarios y almacenes, logística internacional y logística de distribución. ¿Ya? Estos cinco campos son, repito, guardan cada uno de ellos su particularidad o tienen como tal su punto de análisis. ¿Ya? En el tema, por ejemplo, de aprovisionamiento y compras, esto tiene que ver con lo que la empresa como tal o el fabricante necesita ya de productos o materias para fabricar. ¿Sí? La logística inversa, esta tiene que ver o guarda esa relación directa con los productos de que no salieron a la venta, productos que, ejemplo, digamos en el caso de la parte de alimentos, cumplieron con su cuadro de vida útil o se caducaron y quieren que ya no pueden ser expendidos y tienen que regresar a donde se fabricó. Ya entonces, eso es un caso. O productos que llegaron con algún tipo de defecto, con algún golpe, no funcionó al momento ya de querer utilizarlo. Productos que por ahí, repito, no salieron a la venta porque ya pasaron tiempo en stock, incluso si es de equipos tecnológicos, ya se fabricó otro producto, llegó otro que tiene mejores características, incluso a mejor precio, entonces necesitan devolverlo. Entonces, esa devolución, así mismo como se planificó el proceso de la entrega al establecimiento para que pueda ser vendido, ahora tiene que planificarse para que sea devuelto donde se lo fabricó. Porque posiblemente, repito, varias de esas partes, de sus componentes, pueden ser utilizados para volver a crear el producto. ¿Ya? O al menos el 50-60% de esos componentes. Así es. ¿Sí? Ahí hablamos de la logística inversa, repito. Bien. En el tema de inventarios y almacenes, esto Y ahora sí justamente, de una pluma por ahí para está pasar un una. micrófono. Perdón, lo voy a silenciar. En el tema de inventarios y almacenes, es saber lo que tenemos, en qué cantidades lo tenemos, ¿ya? ¿Qué características? Por ejemplo, si llega un local, digo, de computadores, ¿cierto? Yo saber qué características, qué computadores tengo, de qué características, dimensiones, tamaño, tema del almacenamiento, ¿cuáles son esas características? Y si están en ese almacén o si yo tengo otra sucursal y están en esa sucursal, lo que sucede más o menos con las farmacias. ¿Ya? Entonces las farmacias saben, ¿no es cierto? Sin necesidad de ir a estar buscando ahí en la percha, revisan ahí en el computador, en el sistema y le dicen, a ver, este medicamento sí tengo, no tengo, o tengo en la otra sucursal, le puedo traer más tarde o vaya usted a esa sucursal. Entonces ahí justamente ellos manejan un tema de inventarios, lo que tienen, lo que no tienen, ¿no? La logística internacional, eso tiene que ver un poco más a la parte ya de, de, de cierta manera, lo que no se maneja internamente, o sea, de adentro de un país, tenga que exportar o trasladar de otra localidad, y incluso hay la intervención de varios medios de transporte. Y la de distribución es como su nombre mismo lo menciona, es ya de cómo distribuir, ¿sí? Cómo básicamente se distribuye. Y ahí sí vamos a revisar cómo o qué procesos o alternativas nomás tengo yo en el tema de la distribución. ¿Ya? Entonces, en uno de estos primeros que teníamos, recuerden, estaba el aprovisionamiento y compras. Entonces, la logística justamente es asegurar la disponibilidad de el producto en la cantidad, en la condición, en el lugar, en el tiempo, en el costo. Obviamente, todo esto, ¿no es cierto?, al cliente. ¿Ya?
En el tema de la logística de distribución, esto es un poco un contexto muy general, ¿no? Todo esto sí lo vamos a ir revisando más al detalle. Por ejemplo, el aprovisionamiento y compras, esto de la logística de distribución. Aquí está un caso, ¿no? El inventario físico, CARS, registro de manera organizada de mercadería, por método, codificación, equipo, herramienta, parking, empaque, embalaje y envase y despacho. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden divisar podemos encontrar, por ejemplo, un modelo de esta logística de distribución, donde, ejemplo, ¿no? Llegan productos, digamos, un caso de, de estas características, ¿no? De que son de, vamos, son de color, estas bolitas de color azul. Por acá llega otro producto de estas características y por acá otro. Entonces, en este centro de distribución, en todos llegan estos productos en un solo vehículo lo que buscan, ¿no es cierto?, es intercambiar o al menos combinar, ejemplo. Digamos, un caso, este es un producto de características específicas, digamos, de televisores de 32 pulgadas, de la marca tal. ¿Ya? Por acá este puede ser ahora un televisor de 42 pulgadas de la marca tal. Y lo mismo puede suceder con este caso del color rojo. Entonces, lo que estos centros de distribución lo que buscan es un poco ese intercambio, ¿no? Porque no todos los clientes o donde van a adquirir el producto los clientes van a querer solamente de ese tipo. Posiblemente unos van a querer de ese tipo, otros de este tipo. O que el lugar justamente pueda ofrecer estos diferentes tipos de televisores. Entonces aquí hay, ¿no es cierto? Por eso ese intercambio. Ya miren, el azul, si se fijan, se va acá, va hacia acá y también se va acá. Lo mismo sucede con el verde y lo mismo con el rojo. ¿Ya? Entonces hay como tal esa combinación. Ahora este es un modelo justamente de distribución. ¿Ya? Esto lo menciona que se puede realizar por algún tipo de codificación, donde tiene que ver el empaque, desempaque como tal, porque, repito, estos productos pueden venir en estos, ¿cómo se llama? En estos pales como tal. Repito, de una sola característica todos. ¿Ya? Entonces, lo que en este centro de distribución, lo que buscamos como tal, un cierto ejemplo puede ser mezclar. Miren, por ejemplo, acá van dos del rojo, tres del azul y un verde. Por acá van dos rojos, dos azules y dos verdes. Por acá tres rojos, un azul y dos verdes. Posiblemente porque la demanda así se la presenta o el requerimiento del establecimiento así lo solicita. Entonces, no es que va a ser, a ver, llegaron en estas cantidades y a todos yo voy a distribuir, ¿ya? Porque eso en realidad no ocurre. Lo mismo ejemplo, vamos al caso de otro producto como Coca-Cola. Puede ser que estos sean de tamaño personal, estos sean de 1.5 litros, y estas, por ejemplo, de 3 litros. Incluso y ahí miren, aparecen de sabores. Entonces, no todos los locales van a querer solamente tamaño personal, ¿no? O no todos van a querer de 1.5 litros, o no todos van a querer solamente Coca-Cola. Van a querer tener de pronto esa variación, esa combinación. Entonces, ahí justamente es donde se necesita ahora estos lugares o estos centros de distribución, ¿ya? Y ahí cumplir ya netamente con la orden, el requerimiento del usuario. Esto ya con temas de, repito, de codificación, tema de empaque, desempaque, base como tal. Es decir, que bajo una codificación, yo sepa, ¿no es cierto? El ejemplo, necesito el producto del código tal en tantas cantidades, ¿sí? Y ya incluso esto sea mucho más rápido el tema de ahora poderlo embarcar en un nuevo vehículo. Porque si algo más también aquí se fijan, miren, aquí es aparentemente un vehículo de mayores dimensiones. Miren, al menos aquí tiene 1, 2, 3, 4 para 8, digamos, 8 pales. Acá ya es un vehículo de menor dimensión, posiblemente ya solamente para 4 pales. Entonces, disminuye justamente el tema de la dimensión del vehículo porque posiblemente en las ciudades no va a poder ingresar un trailer, o al menos no va a poder ingresar en horarios del día. Va a tener que esperar a la noche y tal vez ahí se le va a extender más el tiempo. Entonces, todo eso son procesos que se deben considerar, repito, por todas estas características, ¿no?
lo que les mencionaba de igual manera acerca de la logística inversa. Esta logística inversa o en algunos casos también se lo puede encontrar como la logística verde, pero tal vez no generaliza mucho el tema de la logística verde, ¿sí? Pero sí como tal la logística inversa. Entonces, para definir la logística inversa, nos dice que es preciso recordar el significado de logística, ¿ya? Que si no tenemos claro el significado de logística, peor aún vamos a comprender como tal lo que sería la logística inversa, ¿ya? Porque en realidad son términos similares, solo que se lo aplica de forma inversa o quieran llamarlo al revés, como ustedes deseen llamar. Pero es en sí la logística. Solamente que ahora no va a ser como lo planificamos al inicio, sino de retorno. ¿Ya? Entonces aquí nos da una definición, nos dice es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario y proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica posible, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. Ya, entonces, para irlo un poco desarrollando, ¿no? Primero, un proceso nos dice de proyectar, implementar y controlar el flujo de la materia prima. Aunque no solamente la materia prima, sino ya todos incluso los productos que fueron terminados, o sea, el producto que no salió prácticamente a la venta, el producto que fue ya fabricado, que estuvo incluso ya a la venta y lamentablemente no llegó al consumidor y tiene que ser o cumplir este proceso de devolución hacia el punto como tal donde se lo fabricó. Ya es decir, retornar nuevamente a su origen o al menos alguna de estos establecimientos donde puede sufrir algún tipo de modificación. Es decir, puedo utilizar ese producto para otro tipo de servicio o en algo poder recuperar, ¿no es cierto?, ese costo que yo tuve de la fabricación, ¿sabes? Porque si no, si yo lo desecho totalmente, pues obviamente voy a perder el 100% de ese valor. Pero tal vez alguno de esos componentes sí me pueden servir. Entonces, casos de ello, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de el uso de los celulares. De pronto, no sé si alguien en algún momento de ustedes, no sé si se lo aplicó. Ejemplo, me parece que iPhone, sí, iPhone, estoy seguro. Ellos manejaban este proceso de la logística inversa, de que usted entregaba su celular, su celular, ejemplo, que ya lo utilizó, ¿no? Y iba a adquirir otro celular, lo daba al celular y como parte de pago, por así decirlo, ellos recibían por algún valor. Entonces, no es que ellos se quedaban con ese dispositivo, lo cogían y lo desechaban y se acabó, sino utilizaban partes de ese dispositivo para la fabricación justamente de otro, de otro dispositivo. Obviamente ya con otras características, otras condiciones como tal, ¿ya? Pero entonces manejaban ese proceso logístico de la logística, repito, inversa, ¿ya? Es decir, utilizaban en este caso el dispositivo para poder ofertar otro, pero sin desecharlo totalmente el dispositivo. Aparte que incluso para ya temas de la parte medioambiental, es un gran aporte, ¿no? Porque si no, básicamente un celular, que es lo que de pronto se lo hacía, ya es por ahí desecharlo totalmente o que ninguna de esas partes o componentes se lo puede utilizar para nada. Ya, entonces, la logística inversa lo que permite justamente que esos desechos de los productos, tales como envolturas, repito, cajas, botellas, plásticos, cartones, puedan tener esa reutilización. ¿Ya? Y se copian separando por tipo de material en los respectivos tachos de colores. O sea, esto en el caso, por ejemplo, ya de ciertos materiales que, ejemplo, plásticos, cartones, ya es tal vez un ejemplos más comunes de la parte esta de la logística inversa, porque son artículos, ¿no es cierto?, que ya
fueron tal vez utilizados, por ejemplo, el cartón o las botellas, el plástico, que ya cumplió la función, que era tener o proteger al envase, en este caso al producto, perdón, al producto, y una vez que fue consumido el producto, posiblemente se lo desechaba, pero se le podía dar otro uso, se lo podía ocupar para fabricar otro tipo de producto, ¿no? Para evitar justamente que el basurero mundial se incremente y afecte nuestro medio ambiente. O sea, es una forma de reutilizar ciertos artículos que sí pueden tener ese uso. La logística inversa se clasifica en tres pilares: reciclaje, reutilización y mermas. Ya, el tema de reciclaje creo que todos deben tener claro, ¿no es cierto? El tema de reciclaje. ¿Qué es reciclar? A ver, ¿qué es reciclar? Todos aplican esta parte, o en qué parte ustedes aplican el tema de reciclar. Ingeniero, va a parecer chistoso, pero yo reciclo las latas de cerveza y las voy a vender. Ya, no, está muy bien. Imagino que le deben pagar algún valor igual. Tal vez no es No paga mucho, muy pero bueno, extenso, pues pero hay ya. algunos centavitos. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿quién tiene esa cultura, por ejemplo, del reciclar? ¿No reciclan? Creo que entonces la Sí, tarea va a ser, ingeniero, en mi caso sí recicla. ¿qué reciclan? Los plásticos en un lugar, todas las botellas, cartones y la basura de la cocina, la basura orgánica y eso se bota a diario. Ya, perfecto. ¿Qué más? A ver, ¿quién más recicla? Aparte de plásticos, de pronto. Plásticos. La pregunta del millón, ¿dónde va a dejar lo reciclado? ¿Dónde? Yo se la entrego, en mi caso, se la entregamos al señor que está ahí en la garita, ya, porque él es reciclador, entonces ya le entregamos. Ah, ya está Cuando bien, ya En mi ingeniero, está bien, tengamos. está caso, bien. Está yo en bien. mi caso las voy a vender en la Florida, ahí debajo del puente de la Florida, ahí compran. Ay, sí, no sé a cómo lo venderán. A ver, ¿quién puede dar entonces un ejemplo de logística inversa? De lo que ustedes puedan conocer de alguna empresa, una fábrica que maneje este proceso. ¿De qué forma Bueno, lo... ahorita se maneja. Bueno, no voy a decir el nombre de la empresa, pero yo conozco una empresa que se dedica a la metalúrgica y bueno, recién me enteré, yo pensé que eso lo botaban, pero ellos trabajan con metales y ellos eso lo van a vender a Andes. O sea, la cantidad que desperdician, no me acuerdo cómo dijeron, y ellos lo vuelven a vender a Andes, de todo ese proceso. Ellos traen el producto de otro lado, de otro país, hacen sus puentes y esas cosas, y lo que sobra, ellos lo vuelven a vender a Andes. Interesante, mire. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Gracias, William. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Tal vez ustedes lo que han observado, han visto. ¿Qué empresa maneja estos procesos de la logística inversa? Nadie más. Entonces, consulta para la siguiente clase. Buscar 3 ejemplos al menos de empresas que apliquen estos procesos de la logística inversa y cómo lo aplican. Ejemplo, y van a poder encontrar empresas como las que les mencionaba, de artículos celulares, computadoras, empresas de vehículos, fabricantes de vehículos, tal vez el tema de estas mismos de envases de botellas, ¿sí? Que ustedes puedan revisar qué empresas aplican estos procesos de la logística inversa y cómo lo aplican. O sea, ejemplo, como el que les mencionaba de los dispositivos del celular. O sea, qué cantidad o qué, qué partes del dispositivo la vuelven a reutilizar o todo lo desechan, todo lo botan. Entonces, por favor, consulten repito,
3 ejemplos de empresas que manejen sus procesos de la logística inversa. Yo ya me dije que esté detallado cómo lo aplica, ¿ya? A ver, Lady tenía su mano Sí, levantada. ingeniero. Por ejemplo, en la empresa está en Toto, piden la mochila, trae tu mochila antigua y como parte de pago y pues uno puede comprar una nueva. No sé si eso si aplica, porque también creo que es para el tema de la donan para una fundación o algo así. Ya eso sería interesante conocer, pero sí he escuchado yo de Toto de que piden la Sí, mochila yo lo hice nueva con y Toto. me parece que dan algún, o sea, algún tipo de descuento de, Como un 5%, 10% de ya. descuento. Entonces la pregunta sería ahí, ¿qué hace Toto con esa mochila? Toto, ejemplo, tiene algún convenio con una fundación y lo da a la fundación o ocupa alguna de esas partes de la mochila para fabricar otra, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero ¿qué hace Toto con eso? Entonces, ahí ejemplo maneja el proceso de la logística inversa. Pero lo que nos interesaría saber es, ¿no es cierto? Ya, me dice la maleta nueva, la maleta antigua, pero ahora, ¿qué hace con eso? Entonces, ahí está justamente ese tema de consulta. No sé si alguien más de pronto ha escuchado o ha revisado de alguna otra empresa que tenga estos procesos. Ingeniero, ¿se dan Ingeniero, cuenta? Eh, Fertiza también, de pronto. Fertiza. ¿En qué materiales fertiza? Lo que es plástico y en sí los que son saquillos de los productos, de los abonos, todo eso otra vez se lo llevan ellos para volver a procesar y volver a ser reutilizado para seguir a la venta. Entonces, miren, ahí, eso es lo que quisiera que para la siguiente clase, cada uno, pues repito, mínimo 3, cada uno al menos explique un proceso de logística inversa de alguna empresa. Digan, a ver, ejemplo, fertiza, estos materiales los reutiliza de esta manera, recolecta y eso lo puede utilizar todo o alguna parte de estos elementos para poder fabricar otro producto. Ya, eso sí lo van a encontrar. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, gracias, Wimper. Alguien escribió al chat también, el almacén PPCL dice, ya, tu celular como una parte de pago por el celular nuevo que desea y el celular que lo dan, se arreglan y lo venden a un menor costo, uno nuevo, para esas personas que no tienen o sea, lo vuelven a vender, entiendo. ingeniero, Ya, puede ser empresa grande o puede ser un negocio que también realice esto. por ejemplo, a ver, ¿cómo sería? A nivel un poco ya más, micro, un negocio. El taller mecánico donde hago cambiar el aceite del carro, de mi carro. Ya, a ver, pero qué, tal vez, Ahí- qué, ellos hacen o sea, ellos cambian el aceite de todo, bueno, ahí van bastantes carros. Y le hago una pregunta, ¿y cómo así? ¿Por qué tanto aceite? Porque lo tenían en tanques, pero así listo ay, ¿cómo que se llama esto? Para transportar. Bueno, pero para ponerlo en palet, ya estaba en palet y para embarcarlo. Entonces llegan furgones y dicen que se los lleva y los venden para el municipio de Guayaquil, para lo que es aceras perdón, calles, para lo que es brea. pero eso ya lo venden como, o sea, negocio o al mismo distribuidor. Ejemplo, el mismo que les vende los aceites, tal vez el mismo es el que tiene el convenio ya con la empresa esta para dar esos desechos. O es ya, ejemplo, la lavadora, la lubricadora la que hace eso. Pero es una forma, claro, de manejar parcialmente esa logística inversa porque se está dando de pronto otro uso. Claro que, a ver, ahí hay que diferenciar de que no vuelve como tal al fabricante. O sea, no es que el fabricante dice, a ver, el aceite, bien, tú lo utilizas, el vehículo, luego se va a la lavadora, lo cambia y lo que sale de ahí me lo devuelve. Entonces, eso hay que diferenciar.
¿no? Porque si yo como fabricante de aceites ya lo vendí y hasta ahí llegó, o sea, yo nunca participo en los desechos de ahí, si tú me lo devuelves todo parcialmente o qué hace con eso, ya es responsabilidad del, del dueño de la lavadora. O sea, hay un poco esa diferencia de que se pueda utilizar Ingeniero, eso. lo que el compañero dice, Franklin, es, por ejemplo, la empresa que se encarga de recolectar los aceites, me parece que se llama Regadero o Reguera, algo así es. Esa Ya, empresa recoge los aceites, lo que él también he preguntado yo. Eh, yo cambio el aceite por donde vive cerca la compañera Lady, por ahí, y he preguntado en ese sector, me dicen que ese aceite ellos lo recogen, lo lleva una empresa a tratar y ese aceite se va para la planta Holcim. En Holcim lo termina prácticamente de quemar, por decirlo así, el aceite que lo utilizan en las plantas allá. No sé para qué, pero sé que la Holcim lo recibe ese aceite. Ya, entonces Cierta sí parte. sería interesante saber cuál es ese, En los el uso. restaurantes también saben recolectar aceite. El aceite que ya, ya van a Ajá. desechar, lo recolectan en un botellón y pasa alguien y lo recolecta. La verdad no sé qué hacen con eso. Ya, pero lo interesante de eso sería conocer qué es lo que finalmente se lo puede reutilizar, porque prácticamente recuerden que el producto ahí ya, o sea, para su función específica que fue diseñada, ya cumplió, ya pasa a ser un artículo o un producto que fue utilizado y obviamente ya, y posiblemente ya no va a tener incluso la misma validez, pero sí se lo puede aplicar para otro tipo de actividades o productos, hacer algún producto, sí lo podría realizar. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Ingeniero, hay locales de comidas rápidas también, o personas que se dedican a vender esta comida rápida, que compran también el aceite ya usado para seguirlo usando. También eh, me he dado cuenta de eso, porque en el trabajo de mi mami había una persona que sacaba el aceite y se lo vendía a una persona que vendía comidas rápidas. Entonces, Lo que Cristina dice, eso es realmente verdad. Una empresa X, los oye, aceites tú, por ¿cuánto sé que estándar hablas hoy día, utilizan, Dios mío? ¿Te has dado cuerda? yo sí, gracias a Dios. Y los que venden chifle compran el aceite para hacer el chifle. entonces, Y ya eso se ve saben, bastante. piénsenlo bien antes de comer chifle. Es que yo he visto el aceite cómo lo llevan y lo utilizan otra vez y lo terminan en los chifles. Pero el chifle ya en la encebollado ya pasa, no se siente. Claro, pues. Pero anda, mira, pues, ¿de dónde vienen esos aceites? O sea, miren, salió bueno, este es ya otro tema de Con discusión, de sabor a análisis. pollo. Pero no, la idea es buscar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hacen con estos productos que son ya o cumplieron con su vida útil? Si es posible, como les mencionaba yo, el caso de los celulares, lo mismo debe haber, por ejemplo, con neumáticos o algunos partes o dispositivos de los vehículos. ¿Qué uso luego se les da? O sea, la misma Ingeniero, empresa. yo he visto con las botellas plásticas, hacen hilo nylon. He visto Ya, un proceso de eso y la hacen, y bueno, es otro uso que le dan también. eso eso quisiera conocerlo yo. Incluso, ¿se recuerdan en la última conferencia que hubo con la empresa, ¿cómo se llama esta? Reciclar de Quito, en la Semana de la Movilidad? ¿Quién recuerda? Ahí Las bicicletas realizaron que estaban, bicicletas reciclables, con material bicicletas. reciclado. Ya, bien, entonces, obviamente ese es un uso de que se lo da ya como, o sea, no directamente la empresa, ¿no? Pongamos el caso de Coca-Cola, que es quien este, elabora todo el producto de las gaseosas, sino ya otra empresa como tal le da luz. Entonces, eso, por favor, consultarlo
ya, y para la siguiente clase tenerlo, al menos uno lo va a explicar cada uno, y de ahí tres deberían tenerlos. Traten de que no se repita, ¿no? Pero 3 ejemplos de logística inversa, cómo lo aplicarían algunas empresas. ¿Sí? ¿Estamos? Ingeniero, ¿puedes regresar a la diapositiva, por favor? Ok, gracias. Un ratito que se me va a apagar el celular y mis chicos estaban que me llamaban porque necesitaban una firma. Ok, listo. Vamos revisando también esta parte acá de esos inicios de la logística. ¿Ya? Aquí me ayuda con la lectura. A ver, ¿quién no ha participado aún? ¿Ha escuchado hoy día? Cristina, ya que dice que yo mucho hablo, que Cristina lea. A Cristina también ya la escuché por ahí, le escuché a... ¿Dónde estaba mi papelito? A Lady, Antonia, Víctor, Génesis, Johnny, Wimper, por ahí, los que les he escuchado el día de hoy. A ver, los demás, participen al menos con la lectura. Yo, Soy ingeniero. Ah, bueno. Ah, inicios ya. de la logística. Siempre que se presentan cambios en algún área de conocimiento, los términos y sus definiciones abundan y la logística no es la excepción. En su momento, la logística de negocios, distribución física, administración de materiales, administración logística, entre otros, fueron utilizados para referirse al control y administración de los flujos de materia prima, mercancías e información. Sin embargo, en un consenso general en cada etapa de las operaciones eh, empresariales se adoptaron 3 conceptos clave. Logística, entendida como el proceso de materiales moviéndose a través de toda la empresa. Administración de materiales, contempla el movimiento de materiales y componentes dentro de la empresa. Distribución física, describía el movimiento de los bienes terminados desde la planta hasta el consumidor final. Ya, gracias, Steve. Entonces, a ver, dentro de esta parte o de los inicios como tal de la logística, porque luego está justamente la cadena de distribución, está que englobarían estos 3 ámbitos a nivel general, como logística entendiéndose como todo, ¿no es cierto? Como un todo, un proceso de cual hace que todos los materiales, que mueve prácticamente toda la empresa. Ya, luego la administración como tal de esos materiales, es decir, el movimiento y los elementos o componentes dentro de la empresa. Ya, lo interno. Y la distribución, es decir, ya básicamente el movimiento de estos bienes que ya estarían terminados y que llegan al consumidor final. ¿Sí? Entonces, para comprender bajo ese contexto, incluso de manera general, el término como tal o los inicios que se dieron en la logística. Incluso estos inicios del tema de la logística guardan relación directa con el tema de las disputas de territorio, de las guerras como tal. Desde ahí nace o surge como tal estos conceptos y cómo se lo enfoca el tema de la logística. Ya si de pronto por ahí alguien lo ha escuchado, lo ha revisado, ya es justamente quien manejó mejor estos procesos de reabastecimiento, tanto de temas de alimentación, medicinas y todos los insumos o materiales que son necesarios para la guerra, ¿no? Armamento, todo lo que concierne, ¿no? Tema de balas, repito, ese armamento, todo lo que, ejemplo, la parte militar lo maneja, ¿ya? Y el reabastecimiento, repito, de alimentación, de medicina y demás, ¿sí? Porque en esos casos, ¿no es cierto? Cuando, ejemplo, no
no tenían, por ejemplo, ya alimentación, ya el ejército no tenía de qué alimentarse y obviamente no llegaba ese reabastecimiento de alimentación, de medicación o de este equipamiento o este armamento bélico como tal. Entonces, por eso es que, repito, la logística tiene o guarda sus inicios como tal dentro de la parte militar, por así decirlo. Ya luego que se lo llevó al ámbito comercial, es decir, para aplicar de mejor manera esas estrategias, el tema de cubrir, llegar hacia un punto en específico, que ya no sea solamente a nivel terrestre, sino ya sea a nivel aéreo, nivel marítimo, y que pueda llegar en mayores cantidades en el menor tiempo posible. Entonces, por eso es todo el tema este de, repito, cómo se ha ido presentando la logística. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ¿no? La logística, aquí ya tenemos ya una definición u otra definición para que no nos perdamos o no lo distorsionemos como tal el tema como tal central o la idea central de la logística. ¿No? Me dice que, ejemplo, aquí me dice proceso de planeación, instrumentación y control eficiente, efectivo para el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionadas al punto de origen hasta el punto de destino o el consumidor, ¿ya? De acuerdo justamente a esos requerimientos o a esas necesidades del cliente. Entonces, desde un punto de vista, repito, general, ¿no es cierto? Un proceso, siempre que tengamos en cuenta o mencionemos el término de logística, vamos a tomar muy en cuenta que va a ser un proceso, ¿no? Que tiene que ver con la planeación, que tiene que ver con el control, ¿ya? De todos los bienes, ¿sí? Que se requieren trasladarse desde un punto de origen a un punto de destino bajo ciertos requerimientos, condiciones, especificaciones del usuario, del cliente final como tal. ¿Ya? La importancia de la logística consiste entonces en mejorar las fases o la fase del mercado al servicio, el servicio al cliente y mantener el transporte al menor costo. Dentro de algunas actividades se presenta el aumento de las líneas de producción, la eficiencia en producción, alcanzar niveles altos, la cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios, desarrollar sistemas de información, es decir, varias de estas que tienen que ver con mejorar el tema de productividad, el tema de ingresos, de eficiencia como tal, ¿ya? Entonces el tema de líneas de producción, ¿cierto? Es decir, ejemplo de que yo para fabricar tal producto, si yo no tengo un elemento, no esté imposibilitado de fabricar ese producto, ¿no? Pongamos el caso de un computador, ¿cierto? Si yo tengo todos los artículos que se necesitan para ensamblar el computador, pero si ejemplo por ahí no tengo